Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a este espacio en el canal que se llama El Rincón de la No Ficción, un pequeño espacio en donde vengo a comentarles un poquito sobre mis lecturas de no ficción. El día de hoy les vengo a hablar de dos libros. El primero de ellos es el Red Deal o El Acuerdo Rojo de la Nación Roja y el otro es Black and Female o Negra y Mujer de la escritora de Zimbabue Tsitsi Dankaremga. Pero nada. Yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, como siempre, estos videos son una invitación para ustedes para que se acerquen a estos textos que me parecen muy interesantes. Estos dos creo que no están traducidos al español, lo cual es una pena, pero también es cierto que su nivel de inglés es bastante básico, no súper, pero sí un poquito. Entonces, pues si les interesa, pues les invito a que vayan a leerlos. Pero bueno, como les digo, el primero es The Red Deal o el Acuerdo Rojo de la Nación Roja siendo como el término colectivo para todas las naciones originarias de la isla Tortuga, es decir, de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que el Acuerdo Rojo es como una propuesta o una propuesta, digamos, una propuesta de legislación que sirve o que se previó o se escribió con la intención de ser una compañera a el Green New Deal, el nuevo acuerdo verde, que fue una propuesta de ley que pasó o no pasó, fue propuesta por la senadora Alexandra Ocasio-Cortez en los Estados Unidos hace un montón de años ya. Entonces, pues básicamente era una propuesta de ley que tenía como el objetivo de promover el cuidado del medio ambiente a través de la economía, a través del trabajo, a través de la infraestructura, a través de un montón de cosas. Entonces, lo que hace la Nación Roja es básicamente ver que pues están de acuerdo, o sea, no dicen que el Green New Deal, no dicen que el nuevo acuerdo verde sea malo o nada por el estilo, pero que en su opinión es insuficiente. Entonces, lo que proponen para hacerlo suficiente o para llegar a algo más ideal es este acuerdo rojo. ¿Cuál es la premisa básica de dicho acuerdo rojo? Básicamente es una propuesta socialista decolonial de la economía para así tratar diferentes aspectos del medio ambiente, problemáticas sociales y etcétera, etcétera, etcétera. Es un texto bastante amplio, obviamente, porque adopta o abarca un montón de temáticas, abarca desde la salud, como digo, abarca el ser mujer, abarca la violencia colonial, abarca las tierras y el retorno de las tierras y la desposesión de tierras. Entonces, pues eso es un texto un poco extenso, entonces va a ser un poquito complicado que yo se los diga todo, pero la base principal de la que parte, como digo, es socialista y decolonial. Y eso es una como buena base porque a través de eso se abarca todos estos temas que quiere tratar o quiere resolver o ayudar a resolver la Nación Roja. Partiendo desde el hecho, por ejemplo, teniendo o usando como ejemplo el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente desde una perspectiva socialista, pues se puede cuidar a través de despojarnos del sistema capitalista que plantea un crecimiento infinito en una tierra con recursos finitos, por ejemplo. Entonces, un cambio al socialismo podría ser primero que nada, de escalar la cantidad de producción que tenemos actualmente o también redistribuir el sistema de producción y todo ese tipo de cosas y todo lo que eso conlleva hacia algo más sostenible que no sea únicamente dirigido o que no sea regido únicamente por los ingresos y las ganancias, sino que sea regido por la necesidad humana y el beneficio humano, no solo el beneficio capital. Aquí digo humano, pero a lo largo de todo el acuerdo, la Nación Roja hace mucho énfasis de que esto no es solo algo humano, sino que esto va desde los animales humanos hasta los no humanos, e incluso fuera de las cosas vivientes como tal. Entonces,
Esa es como la parte socialista, pero también la parte de colonial es muy importante, recalcando el hecho de que las naciones originarias de América y del resto del mundo han sido las personas que han estado en el frente de toda lucha medioambiental, han sido quienes han puesto sus cuerpos en la línea cuando se trata de defender ríos, se trata de defender territorios, mostrando primero que nada la importancia histórica que conlleva el acto de colonial de regresar sus tierras a las naciones originarias, pero también enfocándolo de otras maneras, es decir, no solo nos plantea el recorrido histórico de toda la presencia y la importancia de las naciones originarias en la lucha medioambiental, sino que también nos recalca el por qué, ¿verdad? No es simplemente porque sí, sino que explican un poco el por qué. Comenzando desde que, obviamente, si eres nativo a un lugar, no lo vas a destruir, no te importa un poco más. En cambio, si eres un colono, si eres alguien de fuera, pues te importa un poquito menos porque no tienes una conexión, no tienes nada que te ate o que pues tenga lazos emocionales con un territorio, entonces va a ser más sencillo que simplemente lo destruyas. Un ejemplo. Pero también entra el tema de la cosmovisión, la forma de ver el mundo, la forma de entender los cuerpos, las conexiones entre los animales humanos, los no humanos y todo su entorno. Todo eso también va de la mano, que es muy diferente la perspectiva colonial europea contra la de las naciones originarias. Entonces, a partir de todo eso se va desarrollando también el conocimiento mismo de las tierras y de las plantas y de todos los animales no humanos e incluso de los humanos, de conocerlos en cuanto a tradición, ¿verdad? De qué plantas se pueden usar para qué cosas y todo ese tipo de... Y todo eso ayuda también a entender el balance natural que hay en un ecosistema, que hay en un territorio, por tanto dándole más y mejores herramientas a las naciones de los pueblos a las naciones originarias para cuidar ese territorio como debería de ser. Toda esta parte de la aproximación decolonial se une con la parte socialista, planteando una posición muy Lenin, ¿verdad? Muy el colonialismo es la fase, ¿cómo es? El colonialismo, la fase no sé qué del capitalismo, que es un texto muy pilar del pensamiento socialista escrito por Lenin. Con todo esto, ¿verdad? De la forma en la que la necesidad de explotación lleva al colonialismo y el colonialismo a la destrucción de territorios en otras partes del mundo, quitándole la propiedad quitando o desterrando básicamente a las naciones originarias de sus lugares de nacimiento, donde tradicionalmente han existido y donde tienen una conexión histórica y espiritual y un montón de cosas. Un ejemplo de esto muy claro y muy sencillo de ver sería, por ejemplo, el Congo, ¿no? Como la avidez, la República Democrática del Congo, como esta necesidad capitalista de seguir generando ganancias lleva al colonialismo y como el colonialismo ha destruido prácticamente la República Democrática del Congo, llevando a un montón de temas. Pero como digo, esta es la base, esto es simplemente una perspectiva como muy superficial de todo lo que se habla sobre estas dos aproximaciones en cuanto al tema del medio ambiente, pero también hace un gran enfoque no solo en esto, sino que también se mueve a otros temas. Por ejemplo, la protección de las mujeres y las personas dos espíritu, habla de la violencia policial, habla de la necesidad de abolir la prisión, habla de un montón de temas, como digo, siempre relacionados a estos dos temas, porque la perspectiva de la Nación Roja es que a partir de estos dos puntos, del colonialismo y del capitalismo, que son la misma cosa, pues es que se desarrollan todas estas problemáticas sociales que se busca superar. Es muy interesante porque también toma ejemplos y toma inspiración de otros movimientos de naciones originarias a través del mundo. Hace mucho énfasis, por ejemplo, en el movimiento de Evo Morales, abajo en Bolivia. Entonces, es muy interesante ver pues esta transmisión de conocimientos y esta búsqueda de plantear una mejor posición y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues eso, es un texto muy interesante, ya tiene sus años, obviamente
sería interesante ver cómo interpretarían ahora todo el tema del nuevo acuerdo verde o el acuerdo nuevo verde o como diablos lo dije al inicio, porque ese acuerdo se cayó y nunca se implementó, si no estoy mal. E igual, obviamente, todo el tema de los políticos. Pero, pues sí, es un tema sumamente interesante, entonces se los recomiendo un montón. Sí es cierto que toma el ensayo o la propuesta está dividida en tres partes, probablemente la más interesante sea la primera y la segunda que es muy necesaria porque es una guía, más o menos una guía de acción de qué queremos hacer o contra qué luchamos y la tercera parte sería un qué y qué vamos a hacer, pero obviamente eso es muy redundante, que como digo, es necesario porque es bueno, es muy, 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 muy positivo tener ya una línea de acción y plantear una línea de acción para que cualquiera persona sepa más o menos a dónde dirigirse y qué pasos tomar, así de primeros pasos. Pero en cuanto a la lectura y como tal, como tomar información, la segunda y la tercera parte son prácticamente lo mismo, pero pues eso es súper, súper, súper interesante, abarca un montón de temas, también la salud, creo que no sé si lo mencioné, pero la salud y un montón de temas más. Entonces, recomendado, súper, súper interesante, esto es solo la punta del iceberg de todo lo que trata el acuerdo, entonces por favor vayan a leerlo. Y el segundo libro que les voy a comentar es Black and Female o Negra y Mujer de la escritora de Zimbabue Tsitsi Dangarembga. Este libro es curioso porque es una recopilación de 3 ensayos, si no estoy mal, que cada uno trata de algo diferente. Uno es más tirando a autobiográfico, uno habla un poquito de escribir siendo mujer y siendo mujer negra, y el otro no me acuerdo realmente de qué trata. Pero la parte autobiográfica es muy interesante porque Tsitsi Dangarembga nació en Zimbabue, pero Zimbabue era colonia inglesa. Eventualmente sus papás se la llevaron a ella y a su hermano a Inglaterra y ahí hicieron su vida, que de hecho no hicieron su vida juntos como familia, sino que había una costumbre o algo por el estilo, que era que los padres africanos que llegaban a Inglaterra a estudiar o a trabajar o a lo que sea, dieran en adopción a sus hijos. Entonces, a Tsitsi Dangarembga y a su hermano los crían por un tiempo una familia blanca de Inglaterra. Entonces es súper interesante porque habla un poco del tema de la identidad, ¿verdad? De la pertenencia, de claramente de cuando llega a conocer su negritud, porque dice Dangarembga que la negritud y la identidad en general no es algo intrínseco, no es algo propio tuyo, sino que es algo que se construye a través del otro, que es obvio, ¿verdad? Teniendo, teniendo el caso de que la negritud no existe más allá del constructo comparándolo contra el otro blanco. Entonces habla un poco de este descubrimiento, de cómo ella de niña, pues su piel era su piel y nunca le vio nada extraño, nunca la consideró ni siquiera con el término negro, sino era la piel y ya. Y cómo viviendo su juventud en Inglaterra con una familia blanca, poco a poco fue desarrollando esta conciencia de negritud y de ser diferente y de todo este tipo de cosas que es sumamente interesante. Habla también un poco del movimiento feminista en Zimbabue, lo cual también me pareció súper, súper interesante, principalmente por el hecho de que después de la independencia de Inglaterra, llega al poder un como partido supuestamente marxista y con una agenda muy como abierta al feminismo y que iba a incluir a las mujeres en la sociedad y todo eso, y como poco a poco eso va cambiando y no realmente se concretiza en algo real, y ahí habla de un concepto que me pareció bastante útil porque aunque obviamente es algo conocido y algo visto, ponerlo en palabras es muy interesante, que es el tema de la, a ver, que ya se me olvidó, que lo tengo aquí apuntado, de la agencia interna y la agencia externa, es decir, la capacidad de hacer las cosas, uno, porque tienes la libertad de hacerlo, es decir, no, es decir, intrínsecamente tienes la libertad de hacerlo,
o la externa, de que te fuerzan a hacer ciertas cosas, forzar como cierta apertura a ciertas cosas. No lo estoy explicando como Dios manda, pero básicamente lo que habla Tsitsidan Garemga sería que una agencia feminista en este periodo poscolonial o independentista de Zimbabue hubiera sido la libertad de unirse a cualquier movimiento feminista y a cualquier asociación de mujeres. Eso sería una agencia interna. Una agencia externa es lo que les dio el gobierno de Zimbabue, que eran grupos específicos estatales que eran los únicos grupos de mujeres a los que se podían unir y desde los que podían trabajar. Eso sería una agencia externa que está a merced del grupo que da esa agencia, ¿verdad? Si de repente se les mete la baba de que no quieren, pues simplemente lo cierran y ya, ahí quedó tu agencia. Que como digo, es algo conocido, es algo nada revolucionario, pero para mí, ponerlo en palabras con esas que me dio Tsitsiram Garemga, pues es muy positivo. Hablando del tema de la independencia, también menciona un poquito de cómo era Zimbabue en cuanto a las dinámicas de género en la época precolonial, lo cual siempre me parece fascinante. Tiene un término que usa un par de veces que es Ubuntu, que es como un término de filosofía que no estoy 100% seguro de qué significa. Es algo que quiero yo meterme a investigar, pero de lo que entendí es más o menos un término de solidaridad, o más que de solidaridad, de si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces, si todos estamos bien en la comunidad, pues la comunidad está bien. Y ayudándote a ti, me ayudo a mí también. Entonces, es una perspectiva otra vez es una perspectiva em, precolonial que es muy, muy, muy diferente a la que el colonialismo vino a imponer a prácticamente todo el mundo. Entonces, pues es muy interesante. Habla también, como digo, del oficio de escribir y escribir siendo mujer y siendo negra, que toca temas muy interesantes como otra vez, esta apertura nueva, más o menos, a voces racializadas, a voces del sur global, pero que son cuotas, ¿verdad? Son agencias externas, grupos editoriales y grupos culturales, etcétera, etcétera, que tienen la apertura, pero simplemente para mostrarse como tal, no realmente un compromiso para realmente amplificar estas voces. Entonces menciona que incluso con sus amigas escritoras tenían o sea, molestaban con el hecho de, ya tenemos una como tú, ¿verdad? Ya estamos publicando una mujer negra, entonces tú ni voy a leer tu manuscrito porque ya no nos interesa, ya tenemos a una como tú. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Es algo que es bastante conocido del ámbito editorial y cultural, ¿verdad? Pero es muy interesante verlo desde la perspectiva personal, desde la vida de Tsitsiram Garemga y su proceso en escribir sus novelas, porque ella es novelista, es dramaturga y guionista antes que nada, pero también tiene un puñado de novelas, que es lo próximo que voy a estar leyendo en algún futuro próximo o en algún futuro, sus novelas, pero como digo, es muy interesante verlo desde su propia vida, ¿verdad? Desde su propia existencia. Entonces, pues nada, eso fue Black and Female de Tsitsiram Garemga. Otro texto que les recomiendo bastante. No era lo que yo me esperaba al 100%, pero aún así me gustó mucho lo que leí. Me pareció muy enriquecedor, que es para lo que leo. Pero nada, entonces, pues nada. Si han leído alguno de estos dos libros, déjenmelo abajo en los comentarios. ¿Cuál fue su opinión? ¿Qué les parece? ¿Qué todo este tipo de cosas? Si tienen alguna otra recomendación similar a esto o de algún texto de no ficción en general que me quieran hacer, pueden hacerlo también abajo en los comentarios. Pero nada. Y sí, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar pendientes de lo que leo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.